Pues claro, como yo planteaba eso, en aquel tiempo a través de la radio, porque no había televisión todavía, pues entonces me gritaban ecuménico y yo decía, bueno, pues está bien, si ustedes creen que eso es ser ecuménico, yo no le voy a faltar el respeto a nadie. Yo, si el sacerdote me lo encuentro y me quiere dar un abrazo, le respondo con un abrazo. Si me quiere dar un beso, le respondo con un beso. Feliz de la vida. Ahora, si nos sentamos a hablar, él se va a dar cuenta que yo no estoy de acuerdo con él en muchas de las cosas que él postula. Pero el jíbaro nuestro dice que lo cortés no quita lo valiente. Vamos a pasar entonces al tema de hoy, que es precisamente eso. Claro, desde la Reforma, no se crea que hubo gente que trató de unir a Calvino con Arminio y trataron, pero era el momento del fragor de la lucha, del movimiento pendular, de los extremos, y hubo gente, pero nunca los pudieron unir. Pero en el siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, cuando se necesitaba el apoyo misionero para evangelizar todos estos países de Oriente, de Japón, de la China, del África, pues entonces, desde luego, acá en Estados Unidos, los diferentes ministerios bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, episcopales, empezaron a ver, oye, ven acá, ¿cómo nos podemos unir? ¿O cómo podemos aportar ideas para beneficiar a nuestros misioneros? Porque desde luego, la experiencia que tenía un ministro presbiteriano, un misionero presbiteriano en el Congo, pues si él no la compartía con nadie, pues no ayudaba a los demás. Pero cuando ese misionero presbiteriano que estaba en el Congo venía a Estados Unidos, entonces los metodistas se enteraban que había venido el ministro presbiteriano, el misionero presbiteriano del Congo. Y entonces, ¿qué hacían los bautistas? ¿Y qué hacían los metodistas? ¿Y qué hacían los discípulos de Cristo y la Iglesia Evangélica Unida? Decían, oye, tú pudieras venir acá para explicarnos cuál ha sido tu experiencia, cómo tú estás trabajando allá, cuáles han sido tus problemas, cuáles han sido tus dificultades, quiénes te están ayudando y cómo te están ayudando. Y ese misionero, que lo que le interesaba era que el Evangelio se propagara, decía, con mucho gusto. Entonces, mire qué interesante, que lo que las iglesias no pudieron lograr y los concilios no pudieron lograr, los misioneros. Se cumple en ellos lo que dice la Escritura, hermosos son los pies de los que llevan el mensaje de bien. Ellos empezaron a crear ese proceso de consenso y de entendimiento. Ahora, pero no solamente ese trabajo lo hacían allá. Ustedes saben que acá en Estados Unidos había otro problema, era el problema de la esclavitud. Y entonces, bueno, ya no la esclavitud, pero sí la segregación racial, que estaba fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que los ministros bautistas, pues podían ser muy bautistas, y muy congregacionalistas, y muy arminianos, pero no se podían juntar los bautistas del norte con los del sur, porque los del sur eran pro segregación racial, es decir, los blancos con los blancos y los negros con los negros y los amarillos con los amarillos. Entonces, los bautistas solos del norte no podían llevar la causa de la eliminación de la segregación racial. Entonces tuvieron que mirar a quiénes, a los metodistas del norte y a los discípulos de Cristo y a los pentecostales, y decirle, oye, hay cosas en común entre ustedes y nosotros. A lo mejor no somos iguales en la liturgia, no somos iguales en alguna de las creencias, pero tenemos cosas en común. Nosotros no queremos la segregación racial. Ah, bueno, pues vamos a olvidarnos de lo que nos divide y vamos a juntarnos nosotros a pelear en contra del apartheid, de la segregación racial. Y esto empezó a desarrollar un sentido ecuménico, ¿ves? Porque entonces eran
cristianos de muchas denominaciones, de muchas creencias, de muchas liturgias, de mucha ortodoxia, juntos para trabajar por un bien en común. Lo mismo empezó a suceder con el problema de los fundamentalistas y de los liberales a principios del siglo XX en los Estados Unidos, que vinieron los liberales y empezaron a atacar al cristianismo fundamentalista porque tenía una serie de postulaciones bíblicas y teológicas que ellos llamaban que eran arcaicas, que no servían para nada, que eran una vergüenza. De hecho, se desarrolló la burla en las universidades contra los cristianos fundamentalistas, que todavía existe. Entonces, pero desde luego, el fundamentalismo no era una experiencia solo de una denominación. Habían bautistas fundamentalistas, metodistas fundamentalistas, había discípulos del Cristo fundamentalistas. Entonces, esos fundamentalistas, cuando vieron que los liberales empezaron a darle golpe, dijeron, necesitamos unirnos, porque tú crees como yo, somos fundamentalistas ambos. Entonces, empezaron a darse encuentros de cristianos, rompiendo la frontera denominacional, la frontera que no se pudo romper en la Reforma. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, empezó a romperse. Otro elemento que ayudó muchísimo fue la cuestión de la autoridad de la Biblia. Dentro del liberalismo, una de las cosas que empezó a plantearse era que la Biblia no era regla infalible de fe, que la Biblia era un libro escrito por hombres y que como tal requería y obligaba a que la gente fuera crítico en su análisis y en el documento, y tenía que ir a la Biblia dudando de ella. Pero habían bautistas, metodistas, presbiterianos de todas las denominaciones que creían que no, que la Biblia era la autoridad, la regla infalible de fe. Pues empezaron a romperse las barreras denominacionales y empezaron a cruzarse, porque había que apoyarse. Un ejemplo de eso pues fue lo que pasó ayer con la marcha, ¿no? Pues en la marcha pues habían pentecostales, y habían metodistas, y habían bautistas, y había católicos, de todas las denominaciones cristianas, marchando con un fin común. ¿Cuál era el fin? Pues hacerle saber al Departamento de Educación que no se está de acuerdo con la política que quiere establecer en educación para el mes de enero. Pues allí no estaban preguntándole a nadie si tú eres pentecostal, no marches aquí, o si tú eres católico, no, aquí vamos a marchar todos juntos, todos vamos a hacer entender nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque había una causa en común. Claro, estas crisis, gloria a Dios por las crisis, estas crisis trajeron como consecuencia que las denominaciones empezaran a entrelazarse, obviando el discurso de la ortodoxia después de la Reforma. Ahora, desde luego, cuando tú estás compartiendo en una mesa y eres pentecostal y estás compartiendo con un bautista y tú lo escuchas y dices, oye, pues no está tan equivocado como yo creía, y estás escuchando a otro de otra denominación y dices, fíjate, pero ese hombre lo que habla está en la Biblia. Oye, ¿por qué no me predicas en mi iglesia? ¿Por qué no vienes y compartes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo a esta actividad? Entonces, eso empezó a crear unos nexos y unos lazos extraordinarios. Otro elemento que abonó muchísimo a ese ecumenismo fue el avivamiento. La experiencia pentecostal, aunque usted no lo crea, abonó a ese ecumenismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el avivamiento empezó, afectó a los bautistas, afectó a los metodistas, afectó a los presbiterianos, afectó a la Evangélica Unida, afectó a todo el mundo. Entonces, desde luego, cuando un bautista en su iglesia empezó a hablar del carismatismo, le dieron fuera de aquí. Y lo mismo le pasó al metodista. Entonces, ¿a dónde iban a ir a adorar? Pues por eso se creó
un movimiento pentecostal en los Estados Unidos que se llama el movimiento de la asamblea. Y el movimiento de la asamblea no era otra cosa donde se convocaba a una reunión, porque la palabra asamblea lo que significa es reunión, ¿verdad? Pues vamos a hacer la reunión. ¿Y qué era la reunión? Pues la reunión era el encuentro de bautistas, presbiterianos, metodistas, discípulos de Cristo, evangélicos unidos, en aquel entonces, que ninguno creía en el carismatismo, y se juntaban porque todos ellos creían en el carismatismo. Y allí empezaron a darse las experiencias pentecostales, del hablar en lengua, de las experiencias carismáticas, y como resultado de ello, eso que se llamaba la reunión, la asamblea, finalmente se convirtió en lo que se conoce hoy como las asambleas de Dios, que es la primera organización pentecostal en los Estados Unidos. ¿Ah? Sí, exactamente. Ahora, de ahí en adelante, no, empezó, bueno, se constituyen como Asamblea de Dios en el 14, pero ya estaban reuniéndose con un poquito más de antelación. Eso tiene que ver con lo de Azusa. Correcto, sí, correcto. Que comience una iglesia metodista. Eso era lo que decía en el Espíritu me ordenó que fuera. Exactamente. De hecho, Gillespie, el que escribió El Espíritu me ordenó que fuera, posteriormente se convierte precisamente en parte de un movimiento que, si hoy puedo, lo voy a discutir, se convierte en parte de un movimiento que finalmente se formó en los Estados Unidos y que hoy prácticamente está conocido en casi 200 países, 240 países, que es el Consejo Mundial de Iglesia, que nace precisamente de ese espíritu ecuménico. Pero de ahí vamos a ir poquito a poco, con la ayuda del Señor. Ese movimiento empieza a dar paso no solamente al movimiento de la Asamblea de Dios, empieza a dar paso también a otros movimientos. Por ejemplo, los que han venido de la Iglesia Discípulos de Cristo. La Iglesia Discípulos de Cristo surge precisamente como resultado de estos encuentros denominacionales. Cuando los discípulos de Cristo se formaron, no se formaron para ser un concilio. Ellos se formaron precisamente como una asamblea. Lo único que en lugar de ser una asamblea carismática, era una asamblea histórica, donde lo que ellos postulaban era, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y sobre todo, amor. Ahora, a la larga, esa unidad de gente de distintas denominaciones trajo finalmente como consecuencia el que se desarrollara un movimiento conciliar que más adelante se llamó como el movimiento de los discípulos de Cristo. Pero vino precisamente de ese espíritu de romper barreras. Ahora, fíjense que yo dije que esto estaba sucediendo primero en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se creó ese terreno. Acuérdese que los cristianos que fundan la nación norteamericana vienen precisamente huyendo de un sistema religioso inglés que ellos, desde luego, no aceptan, porque es un sistema religioso que está vinculado al Estado. Y ese sistema religioso vinculado al Estado no les permite a ellos desarrollar una teología como ellos entienden debe ser desarrollada. Por lo tanto, donde primero se rompió con esa ortodoxia fue en Estados Unidos, donde por ejemplo en Europa, cuando Calvino se separa de Lutero, pues ya nadie, sencillamente los luteranos se llamaron luteranos y los calvinistas se llamaron calvinistas.
Y Dios libre que un luterano saludara a un calvinista.